Ok, hermano, entonces vamos por el discurso sobre las señales y los eventos venideros. Aquí vemos nuevamente un paralelismo, dos parábolas, una misma enseñanza. Aquí anuncia la segunda venida con la parábola de las 10 vírgenes, que nos dicen las 10 vírgenes, pues debemos de velar y tener las lámparas encendidas, estar atentos para cuando el novio venga. Y la segunda parábola también enmarca el número 10, 10 talentos que Dios nos confía para que nosotros usemos y espera respuestas fructíferas por parte de cada uno. Y ambas parábolas pues hablan de lo que el Señor espera de nosotros cuando venga y tengamos que rendirles cuenta. Sabemos que las parábolas de, de las 10 vírgenes trata de tener esa lámpara encendida, de tener ese velar, porque no sabemos en qué momento, ¿verdad?, va a venir pues el Señor, y pues a Él le tenemos que rendir cuenta de esos 10 talentos que nos ha confiado cada uno de nosotros. Y bueno, aquí vemos más adelante que sigue esa enseñanza con el día del juicio. Aquí, bueno, Jesús nos habla con toda la confianza, pues, todo lo que se acerca de los eventos finales, cuando Cristo venga a la tierra, pues él aquí desglosa varios acontecimientos y dice, bueno, que será quemada, y la palabra dice que, y vio un gran trono blanco y aquel estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Los muertos serán resucitados y los vivos serán transformados, entonces todos complacerán ante el tribunal de Cristo. A veces nos cuesta un poco pues estudiar Apocalipsis, un libro de revelaciones, donde hay eventos, bueno, que aún no han sucedido, están por suceder, pero desde la llegada o la primera venida del Señor, pues Él nos está anunciando cómo será cuando Él vuelva. Luego vemos, hermanos, el complot de Judas y los judíos. Esto lo vemos en Mateo, en Marcos también. Y bueno, sabemos que Judas, el único apóstol que venía de Judea, quizás, bueno, él ya viendo que se acercaba la hora de Jesús, porque ya él lo había dicho en varias oportunidades, pues quizás diría, bueno, ya se acabó todo, ya hasta aquí llegamos, y algo pasó por él. De hecho, Jesús lo sabía desde un principio porque Él conoce nuestros corazones y tal vez, pues eso fue lo que lo condujo a llamarlo como apóstol también, porque por lo que vemos, pues debía haber alguien que hiciera esto. Me imagino, pues, y lo sé, que si no era Judas, pues era otro, pero tenía que haber alguien para que esto se cumpliera. Y bueno, dice la palabra que, y Satán entró en el corazón de Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Su espíritu insaciable y vengativo se manifestaba, y pues también había tenido muchas dudas sobre este establecimiento, sobre el reino de Jesús, tenía muchas dudas, y pues quizás diría que no tenía ningún beneficio material y que podía ganar si Jesús moría, que se acabaría todo. Pues él era el tesorero de los apóstoles y ya tampoco iba a tener ese, por decir, ese puesto. Por lo que haya sido, pues él decide vender, por llamarlo así, a los judíos a Jesús por 30 monedas. Y
Y bueno, hay que ver de qué manera podría entregarlo en sus manos y cómo todo lo que él también vivió, porque no tuvo que haber sido fácil, ni cuando lo vendió ni después. Pues ellos al oírlo se alegraron, pues, y le prometieron darle ese dinero, los judíos a Judas Iscariote. Acordaron su precio y pues por la entrega le darían 30 piezas de plata. Ese precio o ese costo era lo que valía un esclavo en ese entonces y pues Judas aceptó, vendiendo así pues su honor con una mezquindad, bueno, que solamente él después supo cuánto costaba haber vendido a Jesús. Entonces, hermano, pasamos al objetivo número 2, que es concretar cuáles fueron las últimas acciones. Bueno, mis hermanos, ya avanzando con el objetivo número 2, lo cual nos corresponde a... Un momento, por favor. Ok. Nos corresponde a el objetivo número 2, concretar cuáles fueron las últimas acciones y las últimas instrucciones de Jesús antes de su muerte. Y aquí, hermano, estamos entrando en el día jueves. Un día jueves de gran importancia, los últimos momentos y los hechos importantes que sucedieron durante este día. Empezaremos con lo que es la preparación para la Pascua. Lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Mateo 26, 17 al 19, Marcos del 14 al 12 al 16 y Lucas del 22, del 7 al 13. Vemos cómo esta preparación de la Pascua es una tradición entre los judíos que debería celebrarse lo que es la Pascua. Es el día de los panes sin levadura y el sacrificio de un cordero, lo cual Jesús envía a dos de sus discípulos con instrucciones precisas de qué hacer para conseguir el aposento alto necesario para celebrar esta fiesta con sus discípulos. Los envía a entrar en la ciudad y a seguir al hombre que tendría un cántaro de agua para poder hablar con el padre de familia y para que le indicara cuál es el espacio que le facilitaría para ese momento. Todos podemos ver que era un simpatizante de Jesús y que a pesar de las muchas hostilidades que se podía presentar en la ciudad, también se tenía ese apoyo de parte de estas personas que creían, esta multitud de seguidores que tenía el Señor para ese momento y que le podía simplemente facilitar poder cumplirse lo que estaba previsto. Vemos como segundo punto la comida de la Pascua. Esto lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Mateo 26, 20, Marcos 14 del 17 al 18 y Lucas 22 del 14 al 18. Es importante señalar, hermanos, que la verdad que estos eventos, estos hechos, poder llevar la lectura de cada uno de ellos de manera simultánea, ir verificando cada uno de estos aspectos de gran bendición y de gran edificación para cada uno de nosotros. Cuando leamos estos eventos, estos hechos, es importante poder leer cada una de las referencias para que puedan tener aspectos y detalles que uno los evangelistas coloca y otros le colocan otros distintos. Y la verdad que a nivel general, la verdad que nos da un panorama mucho más preciso de este evento, de estos eventos de manera particular. Vemos como esta comida de la Pascua, hermano, apuesta al sol, Jesús llega con sus discípulos a este aposento alto y se dispusieron para conmemorar la liberación de sus antepasados de la esclavitud de Egipto. Y es donde nos dice la palabra que Jesús, al sentarse en la mesa, releva o ya va a revelar lo que uno de ellos, de estos discípulos, lo estaría entregando. Vemos también cuando estaban a pocas horas de su entrega,
Vemos el tercer punto en este aspecto del objetivo número 2, que es la disputa entre los discípulos. Vemos este evento en la palabra de nuestro Señor en Lucas 22, del 24 al 30, donde vemos y debemos entender el contexto de esta celebración que teníamos anteriormente y lo que estaba por venir. Ya había pasado los 2 días de que Jesús tendría que morir. Y los discípulos ya estaban pensando, podemos decir que ya estaban pensando de quién sería ese líder de la iglesia. ¿Quién sería el mayor entre ellos una vez Jesús se apartara? Pero nuestro Señor deja aquí un gran ejemplo, lo cual nos dice en su palabra que el mayor es aquel que sirve. No le importa si eres el mayor o el más joven, no importa. Lo que verdaderamente importa es quién sirve a los otros. Vemos también otro evento y sujetado a este anterior punto que estábamos nosotros abordando, venimos con el punto número D, que es el de Jesús lava los pies de los discípulos. Juan 13, 1 al 17. Dicho todo lo anterior, Jesús pone manos a la obra para enseñar con su ejemplo, de decirle a sus discípulos que es necesario servir. Es donde Jesús se levantó de la cena para lavar los pies de sus discípulos como muestra de amor, de humildad y de servicio, que tenían que tener los unos a los otros, a pesar, primeramente, de la negativa de Simón Pedro. Se dejó lavar los pies porque las consecuencias de no hacerlo era que no sería parte del Señor. Importantísimo, como lo menciona en la palabra, y bueno, los invito en su momento a que puedan leer toda esta porción de la palabra. Nos enseña que seremos bienaventurados, que sin importar las circunstancias sirvamos siempre, y que es el Señor y el Maestro quien dio el ejemplo y lo hizo, y a percepción de los discípulos era y es el mayor. Entonces nos enseña que no hay excusa para no hacerlo y seguir ese maravilloso ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Vemos el otro aspecto que es importante, que es el traidor, es señalado, y la negación de Pedro, que hace la negación de nuestro Señor 3 veces. Eso lo vamos a ver en la palabra de nuestro Señor. El traidor es señalado en Mateo 26 del 21 al 25, Marcos 14 del 18 al 21, Lucas 22 del 21 al 23 y Juan 13, 21 al 30. Y la negación de Pedro del Señor 3 veces en Mateo 26, 30, 35, Marcos 14, 26, 31, Lucas 22, 31, 34 y Juan 13, 36 al 38. Vemos cómo ya Jesús durante la cena de la Pascua afirma abiertamente, conmovido con el Espíritu, que uno de los discípulos lo entregaría. Y es donde alguno de los discípulos pregunta si era alguno de ellos. Pero ya Jesús sabía quién era, como también lo estaba diciendo anteriormente mi esposa. Pero vemos cómo en los evangelios se menciona que aquel será el que meta la mano en su plato para comer. Y en Juan particularmente nos dice que será aquel que le dieran el pan mojado. Y fue Judas Iscariote, donde después del bocado, Satanás entra en Judas para entregarlo. Poco más adelante de este acontecimiento, vemos con toda esta incertidumbre y que Jesús le dice que tiene que partir y que ellos, los discípulos, no podrán seguirlo en este momento.
Pedro se presenta firme ante el Señor para decirle o tener la intención de la disposición e insistencia de seguirlo a pesar de cualquier circunstancia, el cual el Señor le revela que cuando sea entregado, antes de que cante el gallo 2 veces, él lo negaría 3 veces. Continuamos con la cena del Señor, que ahí tenemos las referencias bíblicas, y es un hecho donde es muy relevante que será esta cena del Señor el nuevo pacto en Cristo Jesús y que se mantendrá vigente hasta la segunda venida de Jesús para buscar a su pueblo. Es el pacto de expiación de nuestros pecados para darnos una nueva vida. Sería el sacrificio perfecto e inmolado y es representado por el pan y por el vino, donde Jesús nos exhorta en hacerlo todas las veces. Perdón, disculpen. En hacerlo todas las veces que se pudiera, para recordar ese momento tan importante y es ese nuevo pacto realizado por nuestro Señor Jesucristo. Vemos también las palabras de despedida de Jesús en Juan 14, del 1 al 31. Que básicamente entre la cena de la Pascua y la cena del Señor transcurrieron aproximadamente 2 horas. Pero como quiera que la noche no fuera demasiado avanzada, el Señor empleó las 3 o 4 horas que faltaban para la medianoche del jueves en pronunciar un largo discurso de despedida a los amigos que tanto amaba, a pesar de que eran tan débiles. Esta conferencia empezó en el aposento alto y continuó mientras Jesús y sus amigos andaban a través de las calles hasta encontrar la puerta este. Seguir el camino que bajaba a Cedrón y luego subir a las primeras estribaciones del Monte de los Olivos para llegar al lugar de retiro, que es el huerto de Getsemaní. Dentro del discurso, hermanos, vemos que Jesús le indica que no se turbe su corazón por estas cosas, que era necesario ir a donde el Padre para preparar el camino, siendo modelo para poder seguirlo, y que sería Jesús el único medio para poder llegar al Padre. Jesús es el intercesor entre el Padre y los hombres. Nos enseña la palabra de que el Padre y el Hijo son uno. Quienes conocen al Señor también conocen al Padre. Nos habla que todo aquel que cree en Él hará mayores cosas en su nombre y en el nombre de Jesucristo para que se glorifique el Padre. Exhorta a seguir sus mandatos y estatutos para que el Consolador, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, more en nosotros. Uno de sus discípulos, Judas, el no Iscariote, le pregunta a Jesús cómo habrá de manifestar el Espíritu Santo a ellos y no al mundo. Una pregunta bastante importante y maravillosa que hace Judas. Y nos deja muy claro el camino. Será en aquel que ama al Señor y que por ende amará al Padre y que guardase sus mandamientos. Y el Espíritu Santo morará en toda persona que crea y en Jesús como el Hijo de Dios que vino para salvarnos. Este Consolador, hermanos, nos enseña todas las cosas y nos recordará todo lo dicho por el Maestro a fin de cumplir con su maravillosa voluntad. Los invito a leer y analizar esta porción de la palabra que es clave para nuestro caminar con el Señor, que es desde Juan 14, del 1 al 31. Entramos, hermanos, en lo que son las parábolas. Tenemos la parábola de la vid verdadera. La vemos reflejada en el Evangelio
En Juan 15 del 1 al 11. Leeremos esta porción de la guía de esta parábola y que aborda aspectos importantes, hermanos. Todos los textos yo soy enfatiza la necesidad de estar en Cristo para tener la vida espiritual. En Cristo se realiza el propósito eterno de Dios. Él es la verdadera luz y el verdadero pan. Aún después de físicamente dejar a sus apóstoles, estaría con ellos. Y de él recibirá vida para poder llevar frutos en su servicio. El Padre es el viñador, porque todo el plan que Jesús llevaba a cabo era según el propósito eterno de Dios. La figura de la vid y el sarmiento describe la relación de los apóstoles con Cristo. Pronto Jesús volvería al Padre y después volvería a los apóstoles en la persona del Espíritu Santo para seguir trabajando con ellos. Cristo es la vid verdadera, porque sus apóstoles, como los sarmientos de esa vid, no podrían recibir la vida de otra fuente para poder llevar fruto para Dios. El pensamiento principal de esta palabra de Jesús era la necesidad de que sus apóstoles permaneciesen en él, aunque estuvieran físicamente ausentes de ellos. Adicionalmente, hermanos, podemos decir lo importante de generar frutos para la gloria de Dios, ya que de lo contrario seremos quitados, que no se puede llevar frutos alejados de Cristo. ¿Qué tan importante es esto, hermano? Bajo nuestras propias capacidades nada podemos hacer, solo a través de Cristo Jesús, que los frutos tendrán un propósito específico y es para glorificar a nuestro Señor. La promesa del Espíritu Santo, hermano, y esto es algo que venimos en nuestra amada iglesia, venimos domingo a domingo también, con nuestro pastor Samuel Olson, como también analiza y aborda este tema tan maravilloso del Espíritu Santo. En este punto, estaremos abordando lo que es la promesa del Espíritu Santo en Juan 16, del 7 al 15. Jesús estuvo con los discípulos durante su ministerio, pero ya al irse a la diestra del Padre, el Espíritu Santo los acompañaría en los ministerios dados por gracia y que nos seguirán enseñando, exhortando, guiando, el cual prohíbe y reprende en verdad y en justicia. Son atribuciones y características que tiene el Espíritu Santo que fue enviado para poder consolarnos. Vemos cómo se extiende estas promesas no solo a los judíos, sino a todo gentil que cree en el Señor y lo sigue. Era necesario que Jesús se fuese entre ellos para poder rogar al Padre y enviarle al Consolador y le siguiera la obra para glorificar a Dios. Hay un aspecto también en lo que es la oración de intercesión. Lo vemos en Juan 17 del 1 al 26. Es una oración que solamente podría hacer nuestro Señor. Y esta primera parte que vamos a abordar está en sus guías, hermanos, donde nos dice en este punto la oración conocida como el Padre Nuestro en Mateos 6, del 9 al 13, no es una oración del Señor, porque contiene peticiones de Él, peticiones que Él no haría, sino la explicación de cómo los discípulos deben orar. En Juan 17 registra la verdadera oración del Señor, la oración que ningún hombre puede orar. En Juan 13, del 13 al 16, narra el discurso largo de Jesús en el cual quería animar y consolar a sus apóstoles y muy bien apropiadamente. Lo terminó con esta oración y al Padre, en la cual oró a sí mismo para que el Padre se glorificara. En Juan 17 del 1 al 5, pues sus apóstoles
para que lo guardara en su nombre, para que fuera uno, para que los guardara del maligno. Juan 17, 6, 19, y por lo cual serían convertidos en la palabra de los apóstoles, que fueran uno en nosotros. Qué maravilla esta palabra, hermanos, que nuestro Señor intercede al Padre por todas las personas que le creyeron, que era verdaderamente el Hijo de Dios y que provenía del Padre, entendiendo que la obra estaba hecha. Es un pueblo que el Padre le dio al Hijo, pero que son del Padre para glorificarlo y continuar la obra que Jesús le había enseñado. Intercede nuestro Señor en que sean guardados de todo mal, que no se pierdan de los caminos rectos, ya que no son del mundo. Quienes aborrecieron al Señor son los que son las personas del mundo, pero no sus discípulos y seguidores. Pide santificar en Él mismo para que sean santificados en verdad y que todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y toda persona que crea en Él, seamos, hermanos, uno solo. Vemos también acá lo que es el aspecto, los últimos dos aspectos o los últimos dos acontecimientos de este día jueves, para finalizar un poco lo que es este contenido número 2, lo cual tenemos lo que es la agonía en el huerto, y tenemos reflejado en Mateo 26, 36, 46, Marcos 14, del 32 al 42, Lucas 22, del 39 al 46, y Juan 18, 1. Jesús se aparta a un lugar llamado Getsemaní, pero en los evangelios de Lucas nos dice que es en el Monte de los Olivos, con Pedro y con los hijos de Zebedeo, para orar, y sabiendo lo que estaba por venir, había llegado su hora para partir al Padre. Y Jesús estaba muy entristecido por ello. Es donde nos enseña que es necesario velar y orar, ya que la carne es débil y toda maldad nos ataca, para no dedicar tiempo en estas disciplinas tan importantes y que son armas contra el enemigo. Vemos que a pesar de lo que estaba por venir, el Señor se postra ante Dios para que le diera fuerzas y enfrentar todo lo que pasaría. Y lo que pidiera o pedía es que hiciese su voluntad sobre la suya. Pero los discípulos no pudieron velar ni orar por el cansancio que tenían y podrían entrar en tentación si no hacen estas cosas para santificarse y buscar la presencia de Dios. Hermanos míos, es necesario orar y buscar de la presencia de nuestro Señor en todo tiempo y en todo momento. Es una disciplina muy poderosa cuando es bien aplicada, para que el Señor se glorifique y nos dé dirección, nos dé paz y nos dé gozo. La hermana Adelaida, esta oración de Juan 17 nos cubre también a nosotros. Ok, vamos a verificar. Es la pregunta que nos hace nuestra hermana. Recuérdense que esta oración, por supuesto que nos cubre a nosotros, porque realmente nos indica o nos dice la porción de la palabra que es a todo aquel que crea en nuestro Señor. En este sentido, llama a que los cuide, llama a que los cuide de todo mal. En mi percepción, hermano, considero que esta intercesión que hizo nuestro Señor al Padre corresponde a todos los que fueron y son llamados
como redil. Ok. Ok, perfecto. Acá nos quedan 8 minutos. Por eso que ahí no, y específicamente, hermana Adelaida, en el versículo específicamente 20, ahí es donde realmente lo que ruega, realmente en todos los que crean en Él. Entonces, cierta manera, nosotros creemos en nuestro Señor y por supuesto, somos parte de su pueblo, somos coherederos, como lo dice también su palabra. Y la verdad que es una gran bendición que tenemos cada uno de nosotros, todo aquel que crea en nuestro Señor. Ok, en este aspecto podemos ver también en lo que es el último punto, lo que es la traición y la sanidad de Malco. Malco es, recordemos que es el guardia o el siervo principal de la guardia del templo. En ese caso de los líderes religiosos. Vemos esto. Terminando Jesús de orar, viene Judas Iscariote a entregarlo a los sacerdotes, escribas, ancianos y guardias del templo, que fueron con antorchas y armas para apresarle. Pero ya el Señor había alcanzado la victoria de rodillas. Como lo enseñó, lo necesario de orar y velar. Ya él ya tenía la victoria asegurada porque ya había buscado de la presencia de Dios y que ya todo lo que seguía era para cumplir con la profecía y así ser el último y el único sacrificio que se debía hacer desde ese momento en adelante. Es Judas quien llega, saluda al maestro con un beso y lo entrega a estas personas para arrestarlo. Pero uno de sus discípulos, y nos dice la palabra de nuestro Señor, que es Pedro, es quien saca una espada e hiere al guardia Malco y le quita una oreja. Y a pesar de todo lo que estaba pasando, nuestro Señor les enseña a sus discípulos que todo y a todos los presentes que no es el camino tomar la espada, ya que quien lo hiciese perecerá. Y es donde Jesús sana al guardia y le coloca nuevamente la oreja en su lugar para que siga glorificando al Señor en todo momento. Hermanos queridos, en este momento estamos culminando lo que es esta primera parte del contenido número 7, los primeros 2 objetivos, y ya la semana que viene estaremos entonces abordando lo que es la segunda parte, que es el objetivo 3 de este contenido número 7. Les invitamos en este momento, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún aporte que puedan hacer en este momento, podemos aprovechar estos 5 minutos que nos quedan en esta clase